de Así que Tarzán, y ¿Un libro de qué? de Tarzán, no sé, una cosa así, algo, así, un algo. libro, sí. Es un libro de Tarzán. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué Sí, no, man? sí, es el O rey sea, de el la No sé, cruce la selva. de, sirenita podría haber sido que ahora que está. cruce de culturas, weón. No, Eso es. yo creo Sí, que habría que hacer un libro sobre sobre la nueva estafa piramidal de Carabineros. O sea, la nueva estafa Carabinero, esta vez en formato piramidal. ¿Ah? Ya, sí, pero pues. esta es una cutufa más, no tiene. ¿Tú Es al no le hay ningún mérito a esta? ¿No? ¿No es ni noticia? yo no. No, pues sí, es un sexto que la No, otra. estafa. Claro, las cutufas, las Fuerzas Armadas hacen noticia cada cierto tiempo. Yo no sé cómo hay soldados, carabineros, cabos que siguen apostando, siguen dándole plata a las cutufas y siempre se roban la plata. Bueno, siempre se roban la plata, sí. Sí, Pero, pues. pero la gracia yo encuentro de este tipo de casos, o sea, por lo menos yo estaba mirando recién, no está ni para pauta, ni para... Pero, o sea, es que son siempre ordinarias, porque siempre tienen una cosita. Entonces ahora más le llevaba, hay una foto, no sé si vieron esa foto, con unos cheques gigantes por 1 millón de pesos a instituciones de beneficencia. Entonces que además es la versión así como ordinaria, conchetumadre. Ordinaria, sí. Norby, hoy me No, pero es que esa encantaría cuestión es. que hubiera una industria de cine fuerte en Chile que hiciera películas de esas weas, porque lo encuentro ya Sí, sí, son maravilloso. buenísimas. Eso es Sí, maravilloso. sí, sí. Caballeros del Puente se llama la estafa piramidal. Tiene un nombre en inglés que yo no voy a decir porque ya no me voy a exponer con Paulsen y Caballeros del compañía. Puente se llama, no, no sabía que se llamaba así. Ya, dilo en inglés, Paulsen. ¿Qué, Caballeros del Puente? ¿Sí? Knight Bridge, algo Puta. así. Knight Sí, Bridge. pues de Ah, Knight, como los Gentleman of the caballeros Bridge o The Bridge Gentleman. Knights. Los Knights son los caballeros. No, po, los Los Knights son caballeros, los caballeros, Ah, pero estás hablando de caballeros, estás hablando de caballeros de la Edad Media. la claro. caballería, O claro. sea, O estoy estás hablando del hablando de choreo de los pacos. caballeros o caballeros de gentleman, No, digamos. hablando de los Knights. Sí. Sí, Oye, los pero Knights. Ah, son knights, son knights. Sí. tú cachai que, así, insisto, es una información que está recién saliendo, no sé si va a adquirir tono alto o va a quedar más bien como en la caricatura, porque depende de cómo tú lo Depende enfocas. de quién ponía plata, pues. Si ponían plata los generales. No, entiendo que el más alto hasta ahora, de los como 500 que han visto, que han participado, que de hecho, bueno, el más alto es como teniente coronel, pero además hay una cosa, una Es Cotufa. decisión. Sí, pues, Es Cotufa. Patricio Castro, no, sí, gran Qué personaje, grande Patricio. persona, qué gran personaje, Patricio Castro. Oye, pero tú cachai que hay una toma de decisión que puede cambiar, yo creo, el estado de ánimo de la República. Porque hasta el momento hay tres jovencitos, todos sub 30, las nuevas generaciones, la cagan por lado y lado. Tres pacos y pacas, uy, perdón, carabineros y carabineros jóvenes, no, estos son pacos y pacas. De ahí Eh, preso, de ahí preso, de ahí preso al sí, tiro. que son los que están, y voy a instigar a la violencia, más, vayan a recuperar su plata, rodeamos las comisarías. Estas son las partes que uno dice en contexto hueveo y después viene un team patriota que saca, Lo lo corta, corta sí. y pone llamando, no sé qué. Bueno, ya, pero entonces, ya, hay tres que sí, están claros, que estaban así, pero la negocia mal. Y el resto, como siempre se sabe en esto, algunos que ya habían recibido harta retribución de Luca, pero que de alguna manera uno podría decir son víctimas, porque creyeron y nada, no hay pruebas que demuestre que sabían que era un chamullo, que las compra en Singapur, el chamullo que se arma siempre. Pero entonces hay una duda que está noticia en desarrollo, si al menos estas primeras 500 personas, carabineros y carabineras, son víctimas o son parte de los, Victimarios. claro, justamente, o deben ser Siempre la estafa imputados. piramidal funciona igual, pues igual que Avon. Por eso, po. Sí, Está la que hace la promotora y que te dice Ya. yo Pero ¿hasta dónde? todo de esto y bla, y tiene que reclutar, po. Entonces es víctima y victimaria al mismo tiempo. Bueno, Hasta que llega el momento en que se deja de pagar y ahí flotea toda la cuestión. o sea, en la punta de la pirámide, ese es el único que es El cool. único, el único que sabe el autor intelectual, el que está en la ya. punta de la Pero perdona, pero los primeros 20 que recibieron, que pusieron lucas, y primera a los 3 20, días les llegó el doble de lo que... ¿Víctimas? no, pues los primeros 20 no, pero eso están en esa es la Bueno, pero cúspide. ¿dónde ha sido el corte? Esa es la cúpula. Paca número 500 que seguro está reclutando todavía gente para la cutufa. Todavía Bueno, hoy. pero lo que Pobre, digo es,
después de años y años que Carabineros ha estado, la última década, por de pronto, no, de hecho, la última década, bajando, después del estallido, así, bajando del Paco Gate, bajando, después de todo eso, ahora que gentileza de la delincuencia creciente y de los asesinatos de algunos carabineros, que es la gran paradoja, lo hemos hablado, aumenta el amor de la ciudadanía, me parece que no es trivial, que es un tema casi como político, es como una decisión de Estado, si en realidad son 3 los estafadores o son 500. ¿Cachai? Que no es trivial. ¿Cómo se, No, se va pero, construyendo el Pero caso en los yo creo que lo próximos? importante es si en esta cutufa había externos civiles. mm, Si es una cuestión interna de Carabineros, Había. No, había. había externos civiles, Sí, pues. ahí se pone buena la cosa, pues, claro. O no, sea, los pero, estafados. Porque iban los Los carabineros a estafadores, pero, convencer a civiles y los civiles decían, bueno, si está carabinero en esto debe ser cierto. mira, yo creo que estamos, claro, ahí eso es lo que Darío, cambia la cosa. La cutufa era déjame solo decirte una cosa, déjame decirte una cosa, Darío, ¿ya? Dime algo. Con, con, al respecto. mira, lo que pasa es que estamos pasando por días duros, ¿no? Asiagos. Entonces la gente como tú, ¿ya? De izquierda y qué sé yo, ¿ya? Necesita creer en algo, Es cierto. necesita, Es verdad. ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora están todos escandalizados porque según el informe ese sobre Pinochet nos volvimos fachos. El puntaje es el mismo que el 2003. Listo, cierre de la conversación. ¿Ya? Entonces, es normal el resultado. El resultado, el aumento del peso de Pinochet y la defensa del golpe de Estado tiene que ver con una cosa que es súper simple, porque normalmente la sociedad funciona al revés de lo que se dice. O sea, la gente dice, se pusieron facho y votaron por Cast, por decirlo así. No, votaron por Cast. Y para poder darle sentido al acto cometido, entonces te vuelves facho. ¿Ya? Tú vas primero a misa y después crees. No crees primero y vas a misa después. Es cierto. Buen punto. Eso, ¿Ya? eso se llama no, no sé si es exclusivamente para este caso, pero se deja mucho con la disonancia cognitiva. Sí, La disonancia sí, cognitiva es cuando tú tienes dos valores totalmente opuestos en ti. Tú eres una persona que promueve la vida sana, saludable, y te fumas 3 cajetillas de cigarros todos los días. La forma en que tú resuelves ese dilema es racionalizando tu conducta para que la puedas seguir haciendo. Entonces tú exacto, empiezas a explicar racionalmente lo que estás exacto. haciendo para que la puedas continuar haciendo, que es la lógica de la religión que estaba hablando Exactamente. Y Alberto. además ocurre que el que quiere evitar que esa persona migre al pecado, lo único que hace es reafirmarlo, porque tú le dices, pero ¿cómo? No tenéis ningún fundamento para lo que estáis haciendo. Y lo mejor que puede ocurrir es que se mantenga sin ningún fundamento. Entonces la persona dice, bueno, Claro. parece que tengo que fundamentar mi situación. Entonces a los 3 días dice, mira, me tienen chato los impuestos, ya, y la inseguridad, y qué sé yo, así que ya estoy con Ya, esto. entonces, Listo. entonces no hablamos Entonces, más aquí de carabineros. no, lo que te quiero decir es que esa es una esperanza, es un miedo que está ahí prendido y que es una forma de decir, tranquilicémonos. El problema es que no tenemos nada que hacer porque el país se puso facho. Es una forma de decir, evadamos y vamos al hipismo, nos vamos a la cordillera, ¿ya? Y qué sé yo. Y la otra forma, ¿ya? Es imaginarse que hay una esperanza que es vana, ¿ya? Que, que efectivamente en algún momento, porque esto requiere básicamente de lo que voy a decir, las élites políticas digan, oye, ¿qué está pasando en Carabinero? ¿Qué está pasando en Carabinero? ¿Qué está pasando en Carabinero? Oye, pero si las denuncias que se han hecho son brutales, brutales. La información que hay respecto, no desmentida, por el contrario, las imágenes que han habido, son brutales. ¿Ya? Y no hay explicación, y no hay nadie que toque la puerta y diga, oiga, ¿me puede explicar esto? Entonces, si tú estás esperando que este tema entre en disonancia cognitiva, como dice Fernando, con la visión de los carabineros, eso requeriría básicamente que haya peso de Peso. este tema. Y el peso no se lo van a dar porque no se lo está dando, porque la carta de ciudadanía de ese peso tendría que darlo el gobierno. Alguien con peso. Mira, vamos ya viene Dabañino en 3 segundos, pero Alberto, agarra vuelo,
porque nosotros estábamos haciendo captura de... La campaña. Mira, es muy simple. Hasta el domingo, pero lo extendimos hasta el miércoles. ¿Por qué lo extendimos hasta el miércoles? Porque queremos que hoy, entre hoy y mañana, cuando ustedes escuchen el podcast, se enteren que hasta mañana miércoles a las 12 de la noche va a estar abierto los aportes a la 12ª encuesta. La 12ª, dale con la weá. La decimosegunda. La duodécima. Decimosegunda. Llevo 49 años de mi vida diciéndolo mal. Así que, por favor, sepan perdonar. Se ríe mayor. El que más se ríe mayor. Oye, la duodécima encuesta de la Cosa Nostra. La cosa es simple, la duodécima encuesta de la Cosa Nostra se va a hacer, ¿sí? La duda es si la seguimos haciendo trimestralmente, por lo tanto los resultados están más bien a principios de agosto, o bimensualmente y están a comienzos de julio. Y para eso extendimos, porque todavía no alcanza la cantidad de aportantes para pegarnos el salto, no para financiar toda la encuesta, pero para pegarnos el salto, porque tiene un costo de campo grande. Así que esa es la razón. Alberto, 30 segundos. Venda la pomada. Mira, es súper simple. Hay harta gente que ha aportado, pero todavía faltan 100 personas. Entonces, de verdad, 100 personas es algo bastante abordable, pero requiere que ocurra, ¿ya? Sí. Y la idea de tener algo bimensual es porque básicamente nos permite, primero, justamente ir a partir de todos los temas, cuando llegamos al trimestre, tenemos que seleccionar temas de las últimas coyunturas, mantener algunas preguntas que son las históricas, ¿ya? Tenemos que ir seleccionando y obviamente eso nos implica que tenemos que dejar muchas cosas fuera. Entonces, en cambio, si logramos ir haciéndola cada 2 meses, bueno, cambia la cosa. Las empresas de encuestadoras que, bueno, viven de esto y venden muchos servicios asociados, por tanto, financian fácilmente este tipo de operación y tienen los equipos ellos mismos para poder hacerlo. Entonces, esas empresas, bueno, pueden hacer hasta semanalmente, ¿me entiendes? Nosotros estamos ahora, muchas veces hemos hablado de las condiciones en las cuales se desarrollan. Y yo lo he hablado con ellos, además, no he tenido problema en conversarlo con ellos. Y no ha sido recíproco el no tener problemas. Y en ese sentido, creo que es bien importante que nos puedan ayudar no solamente por ahora, o sea, de verdad, ojalá que puedan ayudarnos sistemáticamente para poder ir sacando cada 2 meses la encuesta. Así que nos pusimos esta meta que es difícil, que de aquí a mañana tiene que estar. Si no está, nos guardamos hasta un mes más, cambia un mes nomás la diferencia, pero la diferencia en el tiempo, pero en el tiempo es diferente porque en vez de hacer 4 al año, vamos a hacer 6. Y eso a la larga, y eso es acercándonos a que en algún momento podamos hacer mensual, por ejemplo. Claro. Y a veces esto suele ser importante para ciertas cosas. Sí. Y que el gobierno siga contratando a la academia, porque, total, ¿para qué van a querer información sin sesgo? Yo ahí no entendí, porque como el ministro Marcel, que es una persona que sabe mucho de estadística, de matemáticas, ¿cómo contratar? De verdad. ¿Tú le has visto un análisis multivariado a la academia? ¿Lo has visto? Hay algo de síndrome de Estocolmo. Pasamos de los quesitos de los Pacos a Dabañino. Reconozcamos que desde que no se hace el 21 de mayo, ya no es lo mismo. Pero esta semana, el 1 de junio, el presidente Boric se parará por segunda vez frente al Congreso Pleno. En realidad, es la tercera, si contamos cuando le hizo el bailecito a Piñera, para dar cuenta de lo que ha hecho el gobierno. Será segunda vez, pero en el fondo será la primera. El año pasado llevaba menos de 3 meses de puros desastres. Ahora ya podrá hablar como un presidente que tiene cosas que contar. Aunque algunos ya empezaron a hablar de legado. ¿No será mucho, Lucho? Mejor preguntémosle a los que más saben. Alberto Mayol, Alejandra Matus, Fernando Paulsen y Darío Quiroga, que como cada martes se reúnen y hacen La Cosa Nostra. Yo se lo escuché a la vocera, a Camila Vallejo, la palabra legado. ¿Fue un desliz nomás? ¿O hay algo más de fondo, creen ustedes? Siguió la música. Además está la versión oscura, esta es la versión del disco. No es la que usamos generalmente. Está bueno, está bueno. Sí.
Grande Este es el Camilo Padrino Salinas. 3. Aquí, Este es el Padrino 3. el Padrino 3. Oye, ya, po, ¿un desliz nomás lo de hablar del ¿Puedes bajar legado la o música hay, o antes hay que un me encuadre dé ahí? un aneurisma? ¿Cómo? Pueden bajar la música antes que me dé un aneurisma. Y ahí la bajamos. Ya, pues, ¿quién se tiró a la piscina? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Hay apuestas, como que ya del 7 de mayo, ahora vamos Detrás, con todo. pero delante, ojalá que sea un desliz nomás, porque delante me parece que es una palabra fatal. Que una cosa es querer sacarle lustre a los logros del gobierno y en eso hay una razón política y por supuesto me parece que además justificada porque hay bastantes cosas que mostrar y a las cuales sacarle punta, pero hablar de legado me parece que es un poncho demasiado grande para un gobierno que tiene un año y que ha tenido bastante problemas en ese año. No me parece que haya que hablar de legado y además que legado es algo como que uno aquilata con el paso del tiempo, ¿no? Creo que el concepto de legado es algo que quedó, que marcó huella, que marcó época, que cambió algo y que queda para la posteridad. No sé si un gobierno como este que no muy reciente tampoco puede estar hablando de legado. Es una palabra muy grande para lo que me parece que se quiere hacer. Yo tengo la impresión que esto es cosa que se pasa en la universidad en segundo o tercer año, qué sé yo, que es, eh, algunos le llaman cliché, otros le llaman frames por la manera, o encuadre conceptual, para ponerlo en castellano ciútico, eh, pero no cabe la menor duda que el concepto de legado es algo que viene dando vuelta hace tiempo, independientemente de si es que ha habido cosas buenas, malas, edades altas, edades bajas, eh, casi como un poco, como decía la Ale, como una palabra que al terminar todo gobierno parece que tiene que hablar sobre lo que dejó y lo que de alguna manera prosperó. Legado yo lo entiendo como algo, y concuerdo con la Ale en eso, como algo que en primer lugar tiene un peso positivo, si tú quieres, en su mayor medida, porque hay legados negativos también, pero tiene un cierto peso que solamente puede ser atribuido a quien acaba de partir y deja algo justamente en el manto positivo, deja algo para capitalizar, construir, avanzar sobre aquello que quedó. Supongamos que es así. Supongamos que es así, yo creo que es extraordinariamente aspiracional, si es que se está hablando de legado hoy día, cuando todavía no tenemos ni un 10% de todas las reformas que se manifestaron en el programa original. Y creo que desde ese punto de vista, insisto, eh, recurrimos a palabras clichés que significan cosas con una facilidad abrumadora sin que necesariamente uno pueda respaldar aquello. Más aún me parece a mí cuando tú tienes gobernando a gente que perfectamente podría estar una o dos veces más en el poder en el futuro. Ahí hablemos del legado. Pero esto de decir, mira, cualquier cosa que yo deje, no importa si estuve un día o estuve un siglo, le voy a llamar legado. Me parece un poquitito, que te diga, presuntuoso, por decirlo. Oye, Alberto, perdona, antes que entres tú, porque pero solo para hacer un contrapunto, porque me ha pasado en estas últimas horas, desde que escuché por primera vez legado, y hice un gesto así, de vergüenza ajena extrema, así como, oh, qué ordinaria. Porque me parece indudablemente, y me sumo a lo que dice la Ale, lo que dice Fernando, y lo radicalizo, una ordinaria, así como, ¿cómo se te ocurre? Pero mira, déjame hacer una hipótesis especulativa. Esta idea de incluso deslizar la idea de legado y por lo tanto tirarse un pedo más arriba del poto, claramente, pudiera tener, de manera consciente o inconsciente, pudiera haber detrás de eso una cierta energía de reconstrucción, de reparación. Y eventualmente incluso quien la usa sabe que está cometiendo un exceso, pero entiende que ese exceso es capaz de movilizar. ¿A quiénes? A los propios.
en un momento en que llevábamos 6, 8 meses de un duelo extremo y de un cierto inmovilismo. Y como hay algunas cositas que han pasado en los últimos meses que uno podría lucir como acciones concretas, incluso más allá de la calificación de cada una por separado, pareciera ser que al menos te puedes parar, puedes relatar algo, puedes decir cosas en positivo. ¿Y no será que entonces hay un ejercicio exprofeso de un poco empujar, de radicalizar esta idea, justamente para dar esta disputa y para que los entornos más cercanos se sientan como nuevamente musculados para salir a defender al gobierno, no en lo que ha hecho, sino en lo que tiene que hacer por delante? A ver, sí. A ver, yo creo que hay dos, hay dos falacias que suelen ocurrir en los sistemas políticos, no son prerrogativa ni de este gobierno, ni una, en el último tiempo son muy frecuentes, en mi juicio. Una es la falacia comunicacional, es creer que efectivamente el diseño comunicacional puede reemplazar la política. ¿Ya? Esa es una primera cosa. Eh, y es una falacia porque básicamente hay una ecuación, como en todas las cosas. Si tú comunicacionalmente vas por detrás de las obras, que es lo que se le critica a la SECOM, ¿ya? Efectivamente no estás haciendo bien tu trabajo. Si tú vas por delante un poquitito, o sea, tensionas, tratas de empujar, ¿ya? Está bien. Si estás muy por delante, eres impertinente, no empujas nada. Al contrario, hundes. Entonces, se produce una situación como la de la desesperación, ¿no? De la desesperación que suele ocurrir cuando uno está en situaciones muy desesperadas, donde nada está funcionando y apuesta todo a una hipótesis completamente imposible, ¿ya? Pero cuyo probabilidad de éxito, siendo muy bajo, significaría un éxito total, absoluto, dar vuelta al todo, ¿ya? Y no tiene sentido porque no ese es el escenario. No está, menos para la ministra Vallejo, que se había mantenido en una posición, más allá de que a mi juicio habían errores de funcionamiento del ministerio, pero desde el punto de vista de la vocería, eso estaba bien. Entonces, me parece que allí hay un error por esta misma falacia de creer que lo comunicacional va a empujar el proceso. En segundo lugar está la falacia que vamos a llamar así politológica, digamos. La falacia, los cientistas políticos, ¿ya? Eh, cuando trabajan así como muy desde la ciencia política, creen que lo que pasa dentro del sistema político es toda la realidad. Entonces se imaginan que detrás de cada partido hay un conjunto de electores que se mueven exactamente igual entonces pierden total contexto sobre los procesos sociales y muchas veces eso que ellos dicen es cierto porque en la práctica ese sistema político es el que administra las instituciones y por tanto finalmente es eficaz en su acción, pero bajo ciertas condiciones todo se da vuelta y cambia radicalmente y no estás tratando de seguir entonces los procesos reales que hay detrás que van a ser los determinantes a largo plazo. Entonces, esas dos falacias creo que están bastante detrás de esto porque aquí viene el punto que tú señalabas, Darío. ¿A quién quieren entregarle ánimo? Porque, porque si el ánimo tiene que ver con los propios, si es un tema, digámoslo así, de recursos humanos, ¿ya? Busca una herramienta de recursos humanos. Si tú quieres que tus equipos estén con la atención, que vayan adelante, que estén firmes, tienes que inyectarles moral, está muy bien. Pero, pero no digas algo que es completamente, o sea, yo no sé si es bueno o es malo, es que es chino, es incomprensible. O sea, no tiene ningún sentido con la realidad de hablar de legado por mil razones, o sea, no es una. Incluso Fernando agregó una que yo no había pensado, pero que es cierta, que es además una generación joven que no le conviene estar hablando de legado, no le conviene decir, aquí terminé mi tarea, ¿ya? O sea, Boric puede ser presidente 3 veces. Entonces, puede batir el récord de Bachelet y Piñera, ¿ya? Entonces, y Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, puede hacerlo, efectivamente. ¿Y por qué? Y me apuráis un poco, y cuatro también, ¿ya? Entonces, no me parece que sea muy inteligente
y creo que habla de una situación que a mi juicio fue más dramática en la semana en términos de comunicaciones del gobierno, que fue la suma de esto, que es un error que me parece innecesario por completo, no grave, pero muy innecesario, y lo que sí encuentro grave es que hasta el día de hoy no haya una opinión consensuada de parte del oficialismo Yes. respecto a los balones de gas. Todo el tema de gas, hay unos que dicen, sí, estuvo súper mal, lo cerramos por eso, y otros que Perdón. dicen, estuvo súper bien, ¿ya? Y sencillamente se hizo lo que había que hacer, se cerró Vinter. lo que había que cerrar, se mantuvo lo que había que mantener, y listo, pero no se pueden contar en el precio aquellos elementos que son la base de la inversión, ¿ya? Punto. Esos dos, y eso está todavía entonces amortizándose esa inversión. Bueno, los dos argumentos, ¿ya? Han estado dentro del gobierno. Entonces yo no entiendo nada cuál es la línea oficial del gobierno. Mm. Sí, lo del gas yo creo que nos ha sorprendido, porque lo que sale primero es la reacción de la derecha, que ve un sentido de oportunidad con este costo unitario, este cálculo absolutamente arbitrario, independiente de si efectivamente era una mala idea, un mal piloto, etcétera, pero obviamente que el costo unitario es un ejercicio bastante falaz. ¿Ale? No, y hablando de discrepancias del gobierno, la salida del subsecretario de Previsión Social, que digamos a Uf, petición de la ministra, y Marcel sale a respaldarlo, el ministro de Hacienda. Entonces, creo que ese pequeño espectáculo, que yo no creo que la gran cantidad de gente lo alcance a percibir, pero sí se percibe la confusión, se percibe que no hay una sola línea, sobre todo cuando están, digamos, hay una gran convocatoria a la unidad de propósito, a una federación progresista y bla, bla, bla. Que suceda que dentro del gobierno dos ministros de un área no tengan juicio común o no respeten la decisión del otro, porque está bien, Marcel puede tener el juicio que quiera sobre este señor, pero ese es un problema de la ministra del Trabajo, que no se, que se tiene que resolver con la ministra del Trabajo. ¿A qué se mete Marcel ahí? Pero ¿sabéis qué, Ale? Yo tengo una visión distinta respecto a la entrada de Marcel, porque fíjate que lo que Marcel dice es valora su capacidad técnica. De alguna manera despeja la idea de que se fue por purga interna de carácter político. Entonces, yo creo que es coherente. Está bien, yo entiendo el énfasis que en este minuto lo que hay que hacer es olvidarse del subsecretario y dejarlo morir al señor Larraín, desde la No, perspectiva del ni gobierno. dejarlo morir, pero hay un cauce donde el tema se resuelve y ese cauce y esa vocería de la ministra del Trabajo. Y discrepo contigo porque lo que este señor está diciendo es que la razón por la cual lo echaron es política y que Sí, po. siendo él un buen técnico y entonces entra Marcel a apoyarlo en su discrepancia. Lo que está diciendo el caballero es que no lo echaron por la denuncia de acoso, sino que por una discrepancia política porque era el mejor técnico en esa materia. Claro, lo que pasa es que Ese conflicto se tiene que resolver en el ministerio. No, si se mete Marcel a decir, efectivamente es un gran técnico y no tendríamos este proyecto de reforma si no fuera por él, entonces, ¿qué queda? Sacamos a la ministra entonces. no, porque lo que está haciendo es reforzar la idea que en realidad la razón por la que sale no hay discrepancia política, si la hay no es relevante, todo se está trabajando, no hay problema. El problema es que hubo una cosa que estuvo por fuera del sistema político, que es esta acusación de acoso. Ahora, Está ratificando que el señor es que tiene discrepancia con la ministra y que desde el punto de vista técnico es intachable y por lo tanto le da un argumento a él de defensa. cuando leí, déjame hacer un comentario al margen. Yo, independiente, digamos, de estos matices en la evaluación, de cómo le puede golpear al gobierno o no, yo hay una cosa que me tiene, lo reconozco con un cierto escozor en lo que está pasando, y que además cito una ley del padrino, de las leyes del poder del padrino de Alberto, que una de las muy interesantes, es que no hay poder en la mentira. Porque cuando yo leo la entrevista que sale en la tercera de Larraín, del ex subsecretario Cristian Larraín,
él se tira una tesis completa, que si es que yo soy subsecretario y alguien me acusa de lo que se me acusó para sacarme, yo estoy convencido de que eso no es así, de que eso no es así, esa entrevista tiene sentido. Y si eso no es así, afírmate. Porque entonces, o sea, alguien está mintiendo muy gravemente. En esta pasada, con la sucesión de datos, la ministra y el subsecretario, en uno de los dos hay una mentira flagrante. Yo entiendo creer, por las trayectorias, por lo que conozco y toda la cosa, me parecía más plausible cuando se supo esto, cuando hubo el primer dado vuelta, es decir, sale el subsecretario, el mismo viernes la derecha, Moreira, muchos más, se hacen un festín, dicen, claro, lo sacaron porque es dialogante, que es lo que quieren, etcétera, etcétera. El día, ya no me acuerdo si el sábado o el domingo, se sabe que en realidad fue por esta razón, quedan ellos offside, hacen de alguna manera el loco, hasta ayer lunes, y ayer lunes aparece la entrevista del subsecretario, y entonces los dos radicalizan postura. Y eso es, a mi juicio, noticia en desarrollo, pero uno de los dos está mintiendo, alguna de las dos posturas, me refiero, hay mentira, no hay falta la verdad, y creo que puede ser, ojalá que no, pero se puede transformar en un dolor de cabeza grande para el gobierno, porque además hay muchos interesados en que ahí mismo, en ese lugar, con esa ministra tan bien valorada y con el proceso, digamos, de reforma a las pensiones en marcha, el gobierno se debilita. Así que yo creo que ahí hay un tema que es súper El complejo. mismo fenómeno Toa, le va bien a Toa, le va bien a Toa, y de sus propias filas salen los dardos. En este caso, yo voy a hacer abstracción porque no conozco los detalles como para decir si la denuncia es correcta o no incorrecta, pero la ministra tomó una decisión política de pedirle la renuncia al subsecretario. Y entonces no puede salir otro ministro. O sea, ¿cómo otro ministro va a salir a opinar? Hasta que no se, me parece a mí que hasta que no esté completamente zanjado el tema, o a menos que se vaya, porque en este caso no hay otra solución. Si él tiene razón, la ministra se tiene que ir. Si lo sacaron de manera arbitraria, la ministra se tiene que ir. Si no lo sacaron de manera arbitraria, el señor tiene que morir. ¿A qué viene el ministro de Hacienda, que es el ministro más poderoso del gobierno, a prestarle ropa? Sí, y además que, ojo, que no solo dijo que era un gran trabajador, que es una cosa que tú podrías decir en forma de duelo, ¿ah? Es decir, bueno, está muerto y Fue, digamos, ya fue un fue, gran ¿no? aporte. Nada, fue un gran aporte, qué sé yo, Le deseamos lo fantástico, mejor, como a los le técnicos cuando los agradecemos, le echan. deseamos lo mejor, bueno, Sí. sabemos que gracias. Pero es muy distinto cuando tú dices, la frase no me acuerdo exacta, pero es que el problema es que no ha habido un, una interlocución o una intermediación Claro, válida. como que quedó sin interlocutor válido el tema, así como, Claro, ese es el problema, porque está reafirmando la tesis original de la derecha, está reafirmando la tesis. Y lo que está diciendo básicamente es que, básicamente lo que está reconociendo sin querer es que habían dos posturas respecto a la reforma. Esas dos posturas, una estaba, entre comillas, intelectualmente más afín a Hacienda y otra al Ministerio del Trabajo, un viejo problema de los gobiernos de izquierda, ¿ya? Y, y que en esa disputa, ¿ya? Entonces se faenaron al interlocutor del otro lado, digamos, del otro ministerio, y entonces queda la situación. Bueno, eso, que es una disputa política, si te toca perderla, ¿ya? Digámoslo así, ya brutalmente, ¿ya? Si te toca perderla, ya está. Eres ministro del otro cartera y en tu cartera tú podrás mantener ¿ya? A los fundamentalismos islámicos lejos, pero en el ministerio del lado, si el fundamentalismo está allí, no tienes nada que hacer. Entonces, no te de toca verdad, pasarle un curriculito, decirle, oye, creo que esta persona sería ideal para el exacto, cargo, exacto, te toca exacto. operar, pero Claro, te toca ir a hablar con el presidente, decirle, oye, claro, te toca mira, operar, pero no te toca sí, cepillarte a la colega por la no, prensa. pues, Sí, Encuentro que que estoy... Ya, escuchamos a Fernando. Oye, Estoy en desacuerdo. oye, yo tengo una pregunta que la verdad es que la he planteado como 3 veces para distintos casos ya, pero que a mí, te juro, no salgo del estupor todavía. A ver, voy a hacer marcha atrás, poquito. El episodio de Temu Cuicuy, cuando va la ministra Siches a hacer esa cosa histórica que termina en un fiasco.
ahí ya estábamos nosotros ya con la Cosa Nostra y conversamos sobre eso. Y mencionamos, a ver, ¿cuál es el control de calidad de las decisiones que se toman para ver si es que pueden haber situaciones que eventualmente desnaturalicen aquello que se quiere hacer? Pasó ahí. Acaba de pasar de nuevo con la cuestión del gas. Perdón. Pero me parece que alguien tiene que dar una explicación, alguien tiene que dar una explicación interna de cómo se llegó a creer que una cosa que se anuncia con mucho aspaviento y con justa razón puede terminar en otro fiasco. Cuando ahí tú no tienes más que conversaciones, acuerdos y elementos técnicos de, de la producción de estos balones de gas. Lo que a mí me sorprende no es el error, porque el error está todo el tiempo. El error en el gobierno es mucho más grave que el error en cualquier otra parte, porque no te dan el beneficio de la duda de que te dan a ti de que no tomaste en cuenta esto o esto otro y ya para la próxima será, aprenderá, y etcétera. No funciona así en los gobiernos. En el gobierno, un error de una envergadura como esta que acaba de pasar, o como el chasco de Temucuicui, genera la sensación de que o hay improvisación o hay falta de conocimiento o importan mucho más las palabras y promesas que los resultados. Y todo eso causa daño. Y a mí me tiene sorprendido la cantidad de veces en que tú tienes que salir a dar explicaciones por cosas que parecían súper bien estructuradas porque las estabas pensando hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede todavía explicar cuál fue el criterio original del gas para Chile y cuál fue cómo no se pudo prever lo que iba a pasar? Porque he tratado de preguntarle a gente que yo conozco, que ha estado en otras partes, y la verdad que no lo entienden. Y yo tampoco. O sea, yo creo que no sé si la pista sirve, porque a veces son simplemente que se les ocurrió así como publicitariamente ahí entre medio después de la idea, dijeron, aprovechemos de, pero recordemos además que se trató de aportar, entre comillas, al concepto de precio justo o de justo precio que se había discutido en la convención. Entonces, tratar de hacer conceptualizaciones, filosofía desde la publicidad es bien, no conduce muy lejos, no lleva muy, no va a abrir una ruta. Y me parece que en ese sentido, efectivamente, lo que dice Fernando respecto al control de calidad de las decisiones, la política tiene una gran dificultad en ese sentido, hay que decirlo, y es que las autoridades requieren un nivel de autonomía importante para que puedan ejercer sus cargos, y al mismo tiempo las autoridades requieren estar supervigiladas de alguna manera inteligente para que efectivamente sus estándares de acción sean estándares elevados. La normalización de ciertas prácticas, de ciertos errores, incluso teniendo razón algún actor, ojo con esto, ojo con esto. O sea, Ale decía el tema de que un ministro se meta con el ministerio de otro. El ministro que se está metiendo podría tener la razón, pero se tiene que quedar callado igual, porque, porque la razón deja de existir, la forma de la razón que exista dentro de una estructura burocrática, gubernamental, es una forma de la razón que es diferente. Entonces tú tienes que saber dónde estás parado. Yo, persona individual, puedo mandarme el condoro, yo pago mis consecuencias, no pasa nada. ¿Qué más da? O sea, mientras no sea andar haciendo tonterías a alta velocidad en la calle, digamos, no afecto a terceros de manera relevante. Pero obviamente en el gobierno, cualquier institución, en un partido político, en cualquier lado, eso es inexcusable. Eso es inexcusable.
Incluso si uno dice, mira, lo que pasa es que hay un conjunto de razones que podían justificarlo, pero es inexcusable, no importa. No tienes ese derecho. Tienes que tomar las consecuencias, tienen que caerte sobre ti consecuencias importantes cuando esas cosas pasan. Entonces yo creo que efectivamente hay un tema con esa ecualización. Y ese tema se produce, a mi juicio, cuando los equipos de trabajo tienen estos hiatos, estas fracturas. Y en esas fracturas del gobierno entre los mundos que no se logran tocar, que funcionan por separado, es como un poco los gobiernos italianos, ¿no? Los gobiernos italianos, como son famosos porque son unos pactos que nadie entiende, ¿ya? O sea, han habido pactos de la ultraderecha con la izquierda, entonces se reparte, es así, se reparten los ministerios así como, ya, entonces tú ves tal área, y tal área es tuya, ¿no? Yo no me meto, o sea, la política exterior la manejáis tú, ¿no? Y no tiene nada que ver con la política interior, o sea, todo lo contrario. Bueno, en medio de esos hiatos, ¿ya? Naturalmente eso es convocar a la fractura permanentemente. No en vano uno dice, oye, la cantidad de presidentes que han habido en Perú en 15 años, sí, la misma cantidad de presidentes que en Italia, no es lo mismo. ¿Ya? Entonces ella es uno de los 7 países más ricos del mundo. Entonces, es una cosa sorprendente. Bueno, ese hiato, esa fractura, esa ausencia de un espacio que intermedie no en la interlocución, es una cosa más profunda, en la capacidad de que las tomas de decisiones efectivamente tengan una cierta modulación y más o menos todos puedan ser capaces de respetar los entornos del resto, es una mezcla entre decisión política, recursos humanos, capacidades técnicas, en fin, todo un conjunto de elementos que afinan la posibilidad del trabajo del gobierno y no se está produciendo. Y a mí eso efectivamente me parece que es preocupante. Ojo, no es algo de este gobierno, es algo que viene ocurriendo de manera relativamente sistemática. Le pasó a Piñera horriblemente, ¿no? Le pasó a Bachelet horriblemente, pero de una manera como una estructura todavía un poco más grande. O sea, eran 2 grandes grupos que al medio había una fractura. Ahora ya estamos en archipiélagos, ¿no? En una situación más decadente, ¿no? No más dramática. De hecho, no es más dramática, es más decadente. Solo país, dale. Sobre el tema del gas, yo quiero ver, y también pasa que en esta como especie de soledad en que está cada equipo, se toman decisiones teniendo a la vista probablemente pequeñas rencillas, ajustes de cuenta, que no se evalúa el impacto que van a tener amplificado por la difusión pública. En este caso del gas, digamos que fue una idea que nació, un piloto que nació cuando George Jackson estaba en full poder. Y ahora al nuevo equipo le parece que ya el piloto no funcionó, matémoslo, digamos, fue una idea de Jackson, no mía, no del nuevo equipo. Pero no entienden que para el resto del mundo es un solo gobierno. No es el gobierno de Jackson, ni de Grau, ni de este, ni del otro. Es un solo gobierno que anuncia un piloto justificado, con un argumento político. Vamos a intervenir este mercado monopólico donde un tercer actor puede atenuar los precios. Ese actor puede ser... y vamos a hacer un piloto. Por esencia, los pilotos son probemos. Si resulta, resulta, y si no, se cierra. Los montos comprometidos son absurdamente pequeños o sea, yo me acuerdo que a solo Zamorano nomás él se llevó 400 palos por 400 palos Transantiago. por aparecer en esa publicidad del Transantiago. ¿Cuál fue el problema de Transantiago? Que no hubo piloto. Fue una política pública diseñada con la gente, con los que tienen más altos estándares de lo que debe ser una política pública, incluyendo al ministro Velasco. Una gran política pública, viajaron por el mundo, diseñaron la cuestión, la implementaron de un día para otro y fue un fracaso, un fiasco que todavía tiene al Estado subvencionando el sistema de transporte público con grandes montos. Todavía es un sistema no funcional. Y es un piloto que nunca se pudo retroceder porque precisamente como fue un cambio drástico, ahí nos quedamos con eso. Un piloto tiene sentido, pero como el piloto se presentó antes de probar, se hizo la campaña publicitaria con el piloto, ahí hay un primer error porque genera expectativa de que el piloto va a funcionar. Y una vez que la gente siente que ganó el derecho, después vienen y se lo quitan,
o le dicen no funcionó, lo hicimos mal, por supuesto que le da pie a la oposición para hacer un festín y para decir el Estado empresario, un fracaso, un fiasco, no se metan con el litio, no se metan con nada, Con digamos, es nada. como sacando ahí cuentas y conclusiones más allá de lo previsto, pero todo eso son escenarios previsibles. Es súper previsible que si tú dices, mira, vamos a hacer un piloto, hicimos el piloto, no funcionó, fracasó, es obvio que va a pasar. Da lo mismo a la razón técnica o la razón de ajuste de cuenta o la razón este gallo ya no está, no importa, vamos a tirar esta cuestión al water. eh, para afuera queda como que el gobierno implementó una política que implicaba un cierto estatismo, fracasó, el Estado no se debe meter en nada económico, digamos. Es una pérdida enorme para una cuestión que debiera ser una cosa insignificante, irracional. Es racional que yo pruebe algo antes de decidir si lo hago o no, porque ahí tenemos el caso inverso. No se probó, se implementó la política y fracasó. Finalmente la pregunta es, ¿y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el piloto? La estaba pensando hace 5 minutos. Oye, Claro. bueno, otros también hicieron un piloto, el PPD, por ejemplo, hizo un piloto. ¿Cómo funcionaría la cosa con 2 listas? Entonces, implementémoslo, lo implementaron, fue como el carajo, y ahora, la semana pasada, el Pero fin de ese no fue semana, piloto, ahí no piloto hubiera sido que lo hubieran probado en un municipio. no, pero lo están haciendo, en el fondo fue un No, piloto. que se tiraron con todo, Y hasta con ahora que viene declaración. la elección municipal, las otras, ahora lo vamos a hacer bien. Y salió Natal y salió todo el PPD, y se sumó de alguna manera la DECEA, esto que hubo el fin de semana de los dos consejos en situaciones distintas, pero hay un aroma similar. El aroma es unidad, unidad, unidad. Por la razón, por la razón, por la razón. Hubo una cosa así, media así como discurso del Che, así como no, ahora estamos convencidos de la unidad, del PPD y la DC. Fidel era ese, Fidel. Fidel. Además en un movimiento de tropas interno que sigue siendo muy intenso. O sea, recién hace un par de horas atrás se clasificaba que la Natalia Pergentili, porque estas cosas son muy divertidas decirlas, porque en el fondo es como uno piensa en la gran política, que se salió del grupo WhatsApp ¿cómo se llama? Del socialismo democrático. ¿Por qué? Porque alguien de ahí había filtrado una cosa poco feliz que dijo respecto a la ex canciller Antonio Rejola. Entonces, bueno, o sea, no quiero tener más problemas, me salgo el WhatsApp con mis socios históricos. ¿Ya? Ese es el nivel de la política, pero bueno, pero igual más allá del chiste, hay efectivamente movimientos de tropas que me pregunto yo, para ir un poco redondeando a propósito de la cuenta presidencial de pasado mañana, que en el fondo son movimientos de tropas que pueden ir generando como, no sé, de aquí a fin de año, cómo termina el gobierno. Capaz que en una de esas, efectivamente, ahora sí hay una pura gran coalición por el terror de la ultraderecha, por lo que sea, por convicción, no sé qué. ¿Eso qué implica? ¿Que se sigue desplazando el eje ideológico, si algo como eso existe dentro del gobierno? ¿O es sencillamente la capacidad de una especie como de parlamentarismo de facto? Me refiero que más allá de la figura presidencial, en realidad son los pesos específicos de las fuerzas los que determinan el rumbo del gobierno. No lo sé. ¿Ven algo más profundo? ¿Ven algo interesante que pasó el fin de semana con estas dos conclusiones o estos dos hálitos que dejaron los consejos del PPD y la EC? En realidad todavía no hay nada muy definitivo. No, no hay. No Es hay. que es No hay. como cuando tú estás al mediodía en una clase de control de la natalidad y dicen hay que usar condón y la cuestión y todo, sí, usarán condón, sí, y en la noche, ¡ah! Es lo mismo. Qué gran Vamos a metáfora clase. la profe Matus. Qué grande. Por favor, Otra pausen. cosa, otra cosa con guitarra. No, yo Qué fuerte. ayer le pregunté a Pancho Vidal en la noche, en Última Mirada, si es que él veía como algo, como una encrucijada eh, inevitable, el que al estar siendo promovido para reemplazar a Natalia Pergentili, tenga que tomar una decisión donde probablemente la más mala de las decisiones es no hacer nada. Y desde ese punto de vista yo creo que es probable que veamos un cambio de cabeza en el PPD, pero
dicho esto, y para citar un poco lo mismo que planteó la Ale, creo que tú lo fuiste, Ale, cuando hablaste de la decisión que tomaron para ir separados y no juntos. Hoy día están pasando cosas que implican una toma de decisiones muy distinta a las épocas anteriores. O sea, por ejemplo, tienes una cantidad de partidos políticos funcionando donde las aglomeraciones, las juntas, el ir unidos eh, es mucho más un título que una realidad. ¿Cuántos son los partidos que de alguna manera están en el gobierno actual? Debe ser unos 6 o 7. 10, dijo de hecho el mismo Pancho Vidal, hizo la cuenta. O 10, o 10, o 10. 10. Bueno, ¿qué? Que haya 10 significa de que aquí hay eh, una suerte de comunicación política que básicamente todos sientan que forman parte de algo como anteriormente nosotros conocimos mucho, y no solamente en Chile, en otras partes, los gobiernos de coalición. Y los gobiernos de coalición, hasta que fueron de alguna forma, yo te diría, hasta boicoteados por ellos mismos al creer que si tú ponías una figura de un partido en un ministerio ya estaba apagado el mensaje de unión. Pero en serio, hubieron gobiernos de coalición que fueron bastante respetables en un momento dado. Estoy hablando de la historia. Pero lo que cuesta entender hoy día es, a ver, ¿cuál es la lógica de aquello que en particular, tanto a la oposición chilena como al gobierno chileno, cuál es el valor que tiene generar una relación con varios partidos si es que vamos a estar cada semana y media discutiendo un condoro? A mí me cuesta entenderlo, para serte franco, y creo que es algo que no tiene que ver ni con la edad ni con la experiencia, porque le pasó también al presidente Piñera. En fin, él clavó la lanza de la técnica y de los que sabían en su primer gabinete, y se demoró 2 meses y medio antes que lo tuvo que cambiar por fuerza de sus propios partidos. Entonces, hay algo que nosotros todavía pensamos, que cuando hay 4 partidos que se reúnen en un lugar, hay una coalición política respetable. Y la verdad es que puede haber un partido que manda y todo el resto que son de adorno. Sí, es que yo creo que, Bueno, los vasos comunicantes a ver, un proceso social puede ser con altos niveles de capilaridad, que efectivamente está bien distribuido por distintas partes del órgano, el riego, ¿no? Y, y que efectivamente pasa de un lado al otro. Todo el nutriente pasa de un lugar a otro. Pero también puede ocurrir que tú tengas una situación en la cual tú tienes espasmos de energía en los cuales logras desarrollar cosas, pero son espasmos, no es una cosa constante, estable. Entonces, me parece que el tema, lo que está pasando en general, si uno mira estas coaliciones grandes, 10 partidos de los cuales, a ver, ¿qué partidos tienen hoy día significación histórica para el momento? Si uno dice, mira el momento, y dice, este partido tiene importancia para este momento. Bueno, republicanos, tiene importancia para este momento, pero es un partido que tiene importancia para este momento y que al mismo tiempo tiene un dilema, y es que tiene mucha importancia lo que dice, pero si hace lo que dice, va a ser un desastre, y lo sabe. Entonces, están ellos mismos tironeándose desde dentro de hasta dónde van a llegar. Entonces viene la tensión. Luego tienes, mantengamos la noción de apruebo dignidad al Partido Comunista, más al Frente Amplio, que tiene sentido para este momento histórico.
y que también saben que si son ellos mismos, tal como son, ¿ya? Van a estar en muchas dificultades. Y por tanto esos dos elementos hay que modularlos. Pero cuando uno los modula, no construye ningún significado. Es decir, en las otras posiciones políticas no hay ningún significado. Entonces, el problema es cómo construir ese significado. Y el problema no es, y aquí viene el error típico de uno, que uno dice, bueno, si le falta significado, pongámosle significado. Y no funciona así. Funciona básicamente con construir condiciones para que efectivamente se pueda ir a producir esta idea de coalición, y a partir de esta idea de coalición se puedan profundizar las decisiones políticas, y a partir de eso surja un proyecto general que sea común. O sea, sí, ¿y por qué yo decía el tema de estos hitos de fiesta? Porque en el fondo el gobierno apuesta que cada cierta cantidad de tiempo hace una reunión en Cerro Castillo, y en un Cerro Castillo como que hace que todos se conversen y se unan y qué sé yo. La Y el lunes, esperanza de la catarsis. la esperanza de la catarsis. Y el lunes está con el cuchillo ahí operando después del subsecretario, el séptimo funcionario, ¿no? Ese hay que sacarlo y hay que meter a no sé quién, ¿ya? Entonces, no, tenía un problema porque es como esas ciudades que no tienen librerías, pero tienen feria del libro, ¿ya? No tienen ni una librería, o tienen una, ¿ya? Pero tienen la tonta feria del libro, ¿ya? Gigante, todo. Que adentro obviamente no hay libros, hay cuestiones para comer, hay artesanía, ¿ya? Pero tienes que tener, entonces tenés la gran feria del libro, porque tú asumes, o no tienes teatro, tienes un edificio que se llama teatro, pero no tienes teatro, ¿ya? Entonces cada tanto hay una feria de teatro que entonces durante el mes de enero hay varias obras y qué sé yo, fantástico, maravilloso, qué sé yo, y se termina, ¿ya? Entonces esa cuestión, resulta que, claro, la feria es muy nutritiva cuando tiene dónde regar, pues. O sea, entonces, si tú tienes dónde va a caer esa energía para el día a día, tiene sentido. Pero ¿cuál es el sentido de la feria? ¿Ya? Si no es para que la gente de otros lados y las editoriales se muevan desde otras ciudades a esa ciudad y después se vayan y se lleven todo. No, ¿qué? Bueno, queda un par de libros, nunca es poco, pero no es la idea, ¿ya? Entonces, esos procesos que son así como, ya, vamos con todo, aquí nos vamos a reunir, pero lo que termina pasando en los gobiernos, yo no sé si ha pasado en este, pero pasa mucho en los gobiernos, que es como, oye, ¿supiste que va a ir a ver al presidente, el presidente no sé qué partido? ¿Cómo? Lo recibió y a mí no me ha recibido. No, no lo ha recibido, lo recibe mañana. Pero ¿cómo? Si no está en la lista de las actividades del presidente mañana. No, es que es en secreto. ¿Cómo? Sí, va a entrar por atrás, por el estacionamiento. Me estáis weando. No, no, es que en serio, si no. Entonces, y ahí el desastre, porque no puede ser, porque termina entonces como, ya, no, que no sepan los demás porque los demás se enojan, y empezáis con una dinámica que es tóxica, si no tiene ningún funcionamiento eso. Yo creo que resolver ese tema de la coalición, yo creo que es esencial para que sea vivible el gobierno. Bueno, de hecho, por supuesto que hago una ridiculización, pero intento que sea pertinente. Finalmente, los conflictos que se dan en cualquier oficina, o incluso en la oficina del Happening con Ja, escalado, son los que se dan en Palacio. Y esa es parte del juego Sí. extraño de esto, sobre todo cuando las burbujas de realidad son suficientemente poderosas, porque uno puede vivir en ese mundo. O sea, uno vive en Twitter, en la llamada, y por lo tanto tus pares te miran para arriba porque conseguiste la cita con el presidente y fuiste y pudiste meter un par de puntos. No, claro, si eso todavía existe. Lo que pasa es que es lo que hemos hablado desde el origen de los tiempos en la Cosa Nostra, cómo eso sigue siendo parte de la realidad, pero por fuera todo se hace, póngale el adjetivo que quiera, líquido, difuso, en fin, lo que quiera, pero hay un mundo que no conversa, entonces de repente ponís voto obligatorio y gana el Capitán América. Bueno, en fin, cosas. Oye, no sé si esto es definitivo, sale Fernando Paulsen de la Cosa Nostra y entra el gato, estoy en la duda, si eso es ya, digamos... No, lo bueno sería que el gato al caminar hacia el otro lado entra a la habitación de... Oye, sería, Ese, deberíamos eso sería prepararlo eso. Claro, Sí. el gato de Schrödinger. sí, claro.
Y entra en la habitación Sale- así. Y se sale pone a de la jugar, caja. oye, y se pone a jugar con el crucifijo que está ahí al fondo para que la weá sea así. Claro. ¿No? Ya. Está mirando con cara, ¿me queréis huellar? Sí, sí, sí. Es que el Mira así, gato mira siempre así el tiene esa gato. mirada. Mira así el gato. Esa es la mirada clásica del gato. Oye, a los Claro. Cosa Nostreros queremos meme del recuadro del gato con la, por favor, les pedimos que hagan unos stickers como mínimo y quizás unos memes. No me Voy a molesta. contar, mientras vuelve, Fernando, supongo que vuelve, que se me había olvidado, había que decirlo, es una gran noticia, de hecho, si no está Fernando puede ser con el gato, porque la Pepsi trae, esa es la clásica, la vieja, un artista, se lo trae la Pepsi. La Pepsi trae a Alberto Mayor a Chile. Sí, señor, lo traemos nuevamente porque queremos, sí, lo trae la Pepsi, sí es verdad. PepsiCo. ¿Es verdad? Sí, po, la Voy, Pepsi. Y voy. vamos a hacer un evento magnífico, magnífico, la Cosa Nostra en vivo, siempre además con ideas creativas Bien. y todo, en, en un lugar especial. Lo hemos hecho un par de veces en el Teatro Seina, lo pasamos fantástico y todo, pero si se recuerdan algunos, los que son más fanáticos y ven, escuchan este podcast siempre, por ahí por enero hubo unas interpelaciones. Oye, ¿y si salimos del centro, del sector oriente, y nos vamos de repente a una comuna más popular, donde hay a veces súper buena infraestructura instalada, no sé qué? Bueno, recibimos el llamado, conversamos, tuvimos una invitación maravillosa, cariñosa, de la Corporación Cultural de San Joaquín, del municipio, de ese mundo, y vamos a hacer La Cosa Nostra en vivo el próximo martes, el podcast, martes 4 de julio, en un mes más, 4 de julio, en el Teatro Municipal de San Joaquín a las 7 de la tarde, precios populares, igual como lo hicimos la otra vez, para llenar el Teatro Municipal de San Joaquín, así que ya ¿Tú te está acordáis que pasó un 4 de julio? ¿Te acordáis, no? ¿Qué ¡Oh, pasó? verdad! Claro, había pensado obviamente en La Estados independencia de Unidos. Estados Unidos. No hablemos de eso, Darío. La independencia de No, Estados no, Unidos. no, el 4 de julio, Sí, concha de pues. madre, se terminó la convención, se entregó el texto Sí, que íbamos a aprobar. sí. Me dio dolor de, no sé si sea un buen día. Dolor Oye, de ovario. bueno, cuando termine esto, porque todavía no ha terminado, pero cuando se termine el texto de la comisión de expertos, me gustaría que hiciéramos una comparación cualitativa con ese borrador, porque yo veo que están haciendo un copy-paste. Están quedando muchas cosas que uno decía, no, esto jamás lo van a poner en el borrador, y está ahí en el borrador conceptos Sí, sacados de aquel borrador y que parecían escandalosamente radicales del extremo progresismo, y ahí están en este comité de expertos. En fin. sí, ¿Sí? sí. Ahora, entre medio también le pusieron como hay unas partes que son como las tablas de la ley de Moisés también. Así como, honrarás a tu padre y a tu madre. Ya, No, que claro, y no te reirás no En la te... fila. en la fila. Oye, O pero sea, la parte de en la los... nueva constitución sería inconstitucional el antiguo programa Plan Z. Sí, no, Exacto, totalmente. exacto. No, pues si queremos países, Sería un país afuera, serio. Sí, claro, Claro, totalmente. sí. Vamos a tener claro. que pedir asilo para eso. Oye, de hecho les propongo que entremos como último temita, una última conversación, demos una vuelta por el tema del Consejo Constituyente. Antes de eso, Pero espera, no, pero déjame mostrar esto. ah, Mira qué bonito el oye, trabajo, ¿o no? oye, pero, Bonito. ¿Bien o no? oye, Sí, pues. No, Oye, Solo le bonito, sí, digo que está esta vez bonito. no habrá besos. no, ¿ahora beso? no escupas al cielo, Matus. No sabes. No, pero es Es que como, bueno, lo digo depende, ahora que depende estamos del en bar. frío. No sé qué me va a pasar con es lo mismo que el llamado a la unidad. Es que la No otra sé, vez no sé, no era, sé. era teatro más bar, que es mucho más Sí, complejo de manejar. claro. Sí, porque lo que yo veo en esta imagen, veo a Paulsen diciéndole a Alejandra, Alejandra, ven, Alejandra, por favor, ven, Sí, ven. Veo a Alberto Pero, diciendo a Alejandra, piensa bien en las leyes del interceptando, poder para ver si tienes que ir. interceptando. No, Alberto hablando, ya con eso ya Sí. chuta más. Claro. Y yo pensando nomás, ¿cómo manejo a esta manga, weón, para que esto siga resultando? Oye, 4 de julio, 19 horas en el Teatro Municipal de San Joaquín. Las entradas a precio ultra popular ya están disponibles en la página web de La Cosa Nostra. Y en un par de días más también las vamos a subir a la etiquetera Eventrit, ¿ah? Eventrit.cl. Ya, pero ahí usted averigua. oye, yo me voy a tener que ir porque
tengo una gotera Me que me estáis está weando. cayendo ¿En serio? sí, la gotera del Oh, departamento de arriba, y tac, 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 cae, y no, acaban de tocar el timbre para avisarme, así que voy a Ya. tener que ya, no. Ya, ándate nomás, nos quedamos de 10 entrar a minutitos. picar, Ya, ahora te aprovechamos a Ah, pelar. de entrar a picar. Oye, Chao, chao. y cuídate. Yo no sé si este va a llegar a última mirada. ¿Eh? No sé. oye, no, pero yo quería decir una cosa, Ya, que diga. antes del tema, lo que pasa es que lo que está pasando con Lula en la reunión en Brasil está bien potente. Hay que ponderar mañana cuando ya esté más claro el escenario. Pero por lo de Pero Maduro como señal, no, 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 ah, no. O ya. sea, sí, Porque obvio se que fue sí, potente. pero no, pero lo más fuerte no es lo de Maduro. Lo más fuerte es que vuelve a reflotar una idea que viene de lo que podríamos llamar el chavismo primitivo, digamos, ¿ya? Que es Primigenio, el por tema, favor, primigenio. el primigenio. ¿No? El concepto de cristianismo primitivo se usa en la No, historia ahí del te está cristianismo. pasando la cuenta por el duodécimo, ya déjalo. Entonces, sí, el, el- lo que pasa es que recordemos que en la época del chavismo, la época dorada del chavismo, cuando Hugo Chávez logró efectivamente ser un polo de resistencia real frente a Estados Unidos y le desarmó de manera estructural el control sobre Latinoamérica, estructural. Nunca más Estados Unidos logró tenerlo, Sí, nunca más. Perdió también el chavismo ese control sobre el conjunto de los territorios, pero no quedó en Estados Unidos. Entró China y ya, y sabemos. Entonces, bueno, resulta que en ese momento una de las cosas fundamentales fue el análisis que venía de Fidel, evidentemente, de la dependencia financiera de América Latina y del control que significaba eso. Y entonces que había que generar alguna especie de banco propio, ¿ya? Interno, y Venezuela decía, yo lo hago porque yo tengo las lucas, ¿ya? Esa era la dinámica. Bueno, todo eso se fue al carajo, evidentemente, ¿ya? El yo tengo las lucas terminó en lo que terminó, ¿ya? Y ya lo saben. Entonces, ¿ya? El plan piloto no funcionó. Pero Lula viene y lo reflota. Y por primera vez yo diría, en la historia del continente, Brasil dice, yo estoy dispuesto a hacerme cargo del boliche. Porque Brasil es un país que ha Es vivido un para adentro. Claro, claro, un continente. Vive para adentro. Pero el rol de Brasil, para efectos de los BRICS, es un rol que tiene que cumplir en toda Latinoamérica. claro. Y ese rol Sí, po, sí, po. político, claro, porque ese rol cultural y político lo cumple en la práctica, pero no lo puede cumplir porque geográficamente no tiene nada que ver, lo cumple en la práctica México. Pero México está lejos de todos, prácticamente. Entonces no es real eso, nunca ha sido real, geopolíticamente no es real. Entonces, y además está al lado de Estados Unidos, no tiene posibilidad de hacer cosas flexiblemente. Entonces Brasil está empezando a entrar en escena, ya lo hizo en la reunión del G7, con la forma en que entró en escena, en que jugó las cartas, viene a jugar las cartas de nuevo con mucha intensidad, o sea, no es un Lula que llegó viejito, no, llegó así por todo lo alto, y es un escenario nuevo, es súper interesante, yo creo que Yo vale mucho escuché la a pena. nuestro canciller hablando, pero embobado de Lula, en una entrevista radial, así, pero on fire. Fíjate que eso que tú decís, On fire. fíjate que eso que tú decís pasa mucho en relaciones internacionales, en relaciones exteriores, que hay una lógica que es como paralela, porque en el fondo tú decís, cuando estás en la interna tú tenés diferencias políticas, ideológicas, no sé qué, y las marcas desde ahí. Pero cuando tú estás afuera, hay otra cosa, hay la magia, la capacidad de ver de manera muy nítida, el poder, la capacidad de convocar, y además en el caso de los países, las oportunidades económicas, que finalmente en las relaciones internacionales lo fundamental es eso, es decir, cómo tú aprovechar una oportunidad económica. Y claro, cuando habla Lula, que sale del ostracismo que estaba metido con Bolsonaro, etcétera, en esa estupidez, un Lula coherente con el BRICS, digámosle, seguramente muchos que lo están escuchando saben, pero bueno, que este acuerdo, esta alianza, Brasil, Rusia, Rusia, India, China, Sudáfrica, o sea, esos 5 tú los mirás y decís, wow, si ahí está la mitad del planeta, o sea, literalmente en términos de... literalmente. Sí, Más Bueno, de la con dos de esos.
Con dos de esos Son de está esos, el po. planeta. Con India y China Y tení China. Tenés más de como la mitad. 35, 40% del planeta en términos de habitantes. Entonces, bueno, entonces eso lo hace muy interesante y por lo tanto, evidentemente, independiente que pueda tener alguna diferencia, lo hace. Y como es consciente Lula de eso, seguramente ya con 2 presidencias, con todo lo que ha pasado, porque ha pasado por 2 presidencias y también por la cárcel. Y es una dimensión que yo creo que si lo sabes leer bien, te construye en un personaje de otro nivel. Entonces, Sí. tiene incluso ese al gustito, ni siquiera porque lo crea. Lula nunca fue cercano a los venezolanos y pese a eso le hace un cariño a Maduro que nadie le había hecho en la historia mundial. O sea, el cariño que le hizo en esta pasada y nada, y tiene que salir después Boric nomás a decir, bueno, pero... Chile nombró embajador, o sea, no, Sí, no son decisiones desconectadas, sí. perdóname. Sí, sí. Y nombró un Ah, bueno, embajador, claro. Sí, sí, sí. sí, Y pues, puso un embajador de que tiene peso. trayectoria, Sí, de pues. peso. Sí, pues. No, no, sí, no es broma. Y bueno, porque se está normalizando toda la relación y Venezuela logra en este momento tener una base de poder importante ruso, chino y norteamericano que efectivamente ya vuelve entonces, dice, bueno, veamos qué pasa. O sea, el Maduro a punta de resistencia pura y simple, digamos, Claro. ha logrado esto. Lo que habla es, no habla tanto de su fortaleza como la debilidad de los rivales, Sí, absolutamente. evidentemente, No, no, no. Aquí no hay absolutamente. nada de fortaleza Maduro. Sencillamente, Claro, pero claro que los rivales sí. no No, pudieron. los rivales, Fue los rivales. su falta de sofisticación fue finalmente su éxito, su manera de resistir. Es decir, sencillamente me Mm, concentro en lo esencial, que no me saquen los milicos. sí, Listo. sí. Oye, ¿cachai? Heavy, heavy. Eh, último temita, nos quedan 10 minutos máximo. Digo, la próxima semana, 7 de junio, creo que es el 7, miércoles parece, que asume el Consejo Constitucional. Hay de todo un poco. El gato empezó a maullar así preocupado, empezó a hablar de Consejo Constitucional. Dijo, ¿qué es eso? Entonces, o sea, hay distintas Mamá, aristas. Es como un monstruito de hartas cabezas. No sé de dónde termine esto, pero lo que digo es que desde las recientes encuestas, que ya un 40% quiere rechazar, no sabemos si eso irá a suceder o no, pero está, digamos, instalado así como sobre la mesa. Está la película, o sea, la noticia en desarrollo o la película que queremos ver cómo avanza, cómo se inicia y cómo cierra, que es cómo Republicanos administra lo más cercano a una prueba de fuego. Quizás en el futuro tenga mayores, pero por ahora es la más grande que tiene Republicanos en su existencia para ver si es capaz de dar el paso lógico para instalar a Kast en la presidencia. Y el paso lógico es que, ya sea aprobando o rechazando, ellos logren hacer un buen negocio en este proceso constitucional. En eso tomaron una decisión que parecía muy sensata. Si estuviéramos haciendo el podcast a mediodía, yo estaría solo valorándolo, porque toman la decisión de que la presidenta de la convención, recordemos que tienen los votos, le faltan 3 votos para lograr eso, y Chile Vamos ya le dijo, diríjanla a ustedes, y habían designado a Ninosca Payauna, mujer indígena de Tarapacá, para dirigirla, y no los cantos de sirena, poner al hombre heterosis como el profesor Luis Silva, por ejemplo, que sería lo obvio, alguien parecido. No, ponen, déjame hacer el paréntesis al tiro. Aprendamos los que nos sentimos un poquito más de izquierda, que esas cosas a veces son interesantes, es decir, lo contraintuitivo. Entonces el republicano, en vez de darse siempre, porque muchas veces lo hacen, el gustito de poner al hombre, al que siente el líder, al preparado, al con 3 doctorados, ponen a una mujer indígena. Es decir, lo mismo quería la izquierda no hace ese salto en general. Bueno, en fin. La noticia estaba buena, estaba interesante, con el detalle, con el matiz que a las pocas horas, una publicación incipiente, en La Tercera, es por lo menos el lugar donde lo vi, señala que tenía una condena, o no una condena, tenía una situación en la justicia por hurto hace 15 años atrás. Digamos que no es poco para pensar en que no es que sea una convencional más, sería la presidenta de la Convención Constituyente. O sea, ¿tú te imaginas que Elisa Loncón es electa el 4 de julio y el día 5 de julio aparece una noticia de algún que fue condenada por hurto hace 15 años atrás? no, se incendia la pradera, po. Se incendia la pradera. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya llevamos 3, llevamos al que no asumió por abuso sexual,
a la que no fue finalmente Del PDG. por narcotráfico, Y hay otro de Antofagasta, que también es republicano, electo, que yo creo que van a empezar a llegar, porque tiene varias acusaciones. Bueno, pero se empieza, yo ponía recién un tuit, hablaba de, se viene la farra republicana, un poco agarrándome al huevo. Pero bueno, está instalado ahí, está todavía, insisto, noticia en desarrollo, pero quizás la bajan hoy día mismo, perseveran, no sé lo que pase, pero tiene estas cosas, noticias accesorias, porque pareciera ser que toda la discusión que más le interesa a la ciudadanía va a tener que ver con lo accesoria y no con lo de fondo. Es una primera conclusión. Y termino solo esta breve introducción para pedirle su opinión. No puedo dejar de decirlo, no puedo dejar de decirlo. más benigna con estos 3 casos que con los otros. Igual salió. Veremos cómo se constituye todo el encuadre de la noticia, incluso más allá de los medios. Yo creo que hay un tema de... En fin. No puedo dejar de decirlo y lo voy a calificar, no se los voy a preguntar, lo voy a calificar, a mi juicio, la chapuza de un grupo de diputados socialistas que estaba presentando en estas horas, no sé si lo van a hacer finalmente, una propuesta express, una reforma constitucional para adelantar el plebiscito, para que en vez de tener 5 meses este Consejo Constitucional recién electo, que asume la próxima semana, tengan solo 2 meses. Les quieren dar 2 meses. ¿Y por qué? Y lo dicen así sin ningún problema, para que los republicanos no puedan meterle mano al texto que están haciendo los autodenominados expertos, la comisión de expertos. Es como, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad? Porque podéis pensarlo, ¿eh? ¿De verdad? No, yo dije así como, no. En fin, ahí se las dejo. Dije cosas así brutales, dando vueltas, ordinaria, fruna, todas dando vueltas, para ver si nos merece algún comentario en la semana previo a que se inicie formalmente el proceso del Consejo Constitucional. Primero, solamente destacar que ¿se acuerdan que hubo una época que estuvo la idea de que las autoridades de todo el mundo de habla hispana adoptaron una palabra en desuso, ¿no? Del castellano? ¿Cuál? Entonces Bachelet Ah, adoptó una palabra que la metía en todos los discursos, qué sé yo. Esta semana ocurrió, ¿ya?, el retorno, y Darío lo confirmó aquí, de la palabra chapuza, ¿ya? ¿en serio? Sí, pues el domingo, Soy en la inconsciente de columna, ello. ¿Ya? tanto en la columna de el rector, el rector, Carlos Peña, y de Daniel Matamala, en ambas, ¿ya?, el balón de gas fue calificado de chapuza, Chapuza. Chucha. ¿ya? Ah, pero mira tú, oye, qué Sí, sofisticado. sofisticado. Bueno, así que estamos adoptando la palabra, Chapuza. vamos a Es buena, La palabra rescatarla. de Bachelet, es buena en No, todo caso. Es buena en todo caso la es palabra buena. chapuza. Es buena. Porque no es tan Todas las palabras ofensiva. que, todas las palabras que parten con CH son buenas. Todas son buenas. Todas Chucha. son buenas. Sí. No, es que son chucha, todas potentes, por eso ¿cuál es la palabra de Bachelet? la palabra de Bachelet no me acuerdo cuál era, pero debe ser con Ah, CH. entonces no puede decir No me eso, ¿ah? acuerdo. Estáis No, citando la una puedo buscar, referencia a pero otro lo país. que pasa es que sí, Bachelet seguro que eligió una en todo caso con CH, porque en Chile el político que quiere ser presidente tiene que hacer una buena CH, ¿ya? Que no sea la cuica, por supuesto, tiene que ser un poquito arrastrada, no mucho, Tiene que ser un poquito que, claro, como la que le criticaban a Enrique Correa. Tiene que ser un CH. poquitito, ¿Qué CH? esa está perfecta. Sí, Volvamos esa al está Consejo perfecta. Constitucional. ¿Cachai? Que hablamos y derivamos a cualquier cosa porque la weá No, no hay porque es que energía, weón. a eso iba a llegar, Justamente, es que el, lo relevante del Consejo Constitucional es que es mientras sea irrelevante. Mm. O sea, en la medida en que sea relevante, indudablemente se rechaza, ¿ya? O sea, yo, si fuera ello, no muestro el texto, no muestro la discusión, lo escondo Nada. todo. Al final aparece todo y un coro de voces diciendo, sí, es súper razonable y aburrido, pero es súper razonable, y qué sé yo. Listo, ya, hecho. Pasa el caballo de Pero, Troya.
Pero claro, pero o sea, el Consejo Constitucional, y claro, evidentemente si esto se politizara un poco, o sea, que un consejero constituyente llega con una condena sobre un acto ominoso, completamente imaginable para colmo, que siempre es una cosa, siempre digo eso es muy grave, ¿ya? Completamente imaginable para colmo, vergonzoso, impúdico, a más no poder, con una serie de historias paralelas, digamos, de la llegada de los carabineros y la forma de, o sea, es una cosa vergonzosa, que no sé cómo se le ocurrió que podía postularse y aunque ganase poder tener carrera política, no sé cómo se le ocurrió, porque son esas cosas que si te ocurrieron en tu vida, tú decís, bueno, ya, no, hay cosas que no puedo hacer, o sea, Claro, ya está. claro, Pero bueno, pongo un cosquito y me pongo una capucha que nadie me cache. exacto, exacto. Entonces, nada, yo creo que de verdad lo que es más interesante es saber qué va a pasar la próxima semana cuando llegue el texto de los expertos al Consejo y entonces empiecen las refriegas, porque hasta el momento los expertos, efectivamente, como dice la Ale, han estado bastante bebiendo que es una cosa media normal. No nos olvidemos nunca que el anterior proyecto constitucional tenía un 30% de normas que venían de la Constitución del 80, porque son normas que están en todas las constituciones, Claro, son porque normales. sí, pero Son, en el contexto de la discusión anterior, no es normal que el nuevo proyecto diga vivienda adecuada, que fue, no, que fue lo que gatilló toda la sí, pues, discusión sobre si se iba a perder el derecho a vivienda. Bueno, y se mantiene el mismo concepto. Eh, ya, pero es que sacaste, sí es que vivienda adecuada más plurinacional es otra cosa. Entonces, bueno, pero entonces saquémosla. Bueno, yo simplemente estoy diciendo que en frío todo lo que parecía atroz no es tan atroz, De aparentemente. hecho, Estado Social y Democrático de Derecho pasó así, Pasó como un tubo. pasó, sí, sin problema. Vamos a ver ahora si a alguno se le ocurre impugnar, pero yo creo que esa es la gran pregunta. Ahora, yo insisto, creo que lo que pasa adentro no, no tiene importancia. Sí. O sea, bueno, lo que hay que estar mirando con atención, yo tengo, fíjate, como ando en un ánimo depresivo desde hace mucho tiempo en lo político, ahora también le sumo lo personal, como ando en un ánimo depresivo, tengo la sensación de que efectivamente Republicanos yo creo que va a mostrar buena capacidad. Además tienen efectivamente el ejemplo muy a la mano, entonces saben, ¿cachai?, cuáles son sus temores, tienen evidencia, o sea, sus peligros, y por lo tanto lo que tienen que hacer es a los 22 convencionales, consejeros, no sé cómo se llaman, rezando todo el día, alineaditos, contentos y no sé qué, pero lo que puede pasar, porque bueno, 5 meses para estos efectos es mucho tiempo, de hecho, diputados socialistas, no sean estúpidos, déjenlo que estén 5 meses. A ver qué pasa, a ver qué pasa, qué hablan, las pulsiones, ¿ah? Y si es que logran efectivamente hacer desplegar sus pulsiones y por lo tanto empezar a decir, ¿qué es esto de un Estado democrático de derecho? Se viene la Agenda 2030 de la ONU y esas No, cosas. pero yo creo que la conducta imitativa es muy importante. Se vieron, no saben por qué, pero vieron a Sánchez que adelantó las elecciones y dijeron, esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. Esta es la Adelantamos jugada. elecciones. Claro, La sí, gente inteligente hace esto. Entonces, como, no, tranquilo, que es un análisis previo. claro. Jóvenes y no tan jóvenes, muchas gracias por hacer la Cosa Nostra. Nos veremos la próxima semana en este mismo lugar, analizando las cosas, y el 4 de julio estaremos vivito y coleando en el Teatro Municipal de San Joaquín, así que adquiera su ticket y nos vemos por ahí que lo vamos a pasar chancho. Chancho. CH. Chancho. Ya, nos vemos. Ya. Nos vemos. Chau.